América Latina, hablemos de Brasil, hablemos de este trágico accidente ocurrido hoy, donde no hubo sobrevivientes. Lamentablemente 62 personas perdieron la vida, 4 tripulantes, 58 pasajeros. Para entender un poco qué es lo que ha pasado en esto, lo que ha causado este trágico accidente, tenemos una voz autorizada. Él es Jorge Polanco, consultor aéreo, y está con nosotros a través de llamada telefónica. Quiero agradecerle, señor Jorge Polanco, por su tiempo. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Bien, nosotros muy atentos a esta noticia que hoy forma parte de la agenda SETIN en Brasil, este accidente aéreo. Ya se comienzan a conocer las primeras hipótesis de lo que generó ese tornillo aéreo. ¿Cuál es su mirada de lo que hoy sucedió en Brasil? Bueno, lo que nosotros alcanzamos a ver a través del material de video que se ha conocido es lo que se llama barrena. El avión está en una barrena y eso deviene de una pérdida total de velocidad, lo que logra que el avión caiga comúnmente, como podemos decir, como si lo tirasen, como si fuese una piedra. Claro. O sea, el avión no volaba. ¿Y por qué razón no volaba? Eso es lo que indudablemente la Junta de Accidentes de Brasil tendrá que determinar, o por qué el avión llega a esa situación, porque el avión ahí no está volando, está cayendo sin ninguna posibilidad de volar o elegir el terreno donde caer, o algún intento por evitar caer en alguna zona poblada, como he escuchado algunos medios. Nada de eso. El avión se cayó de una forma realmente que es sorprendente y además muy, muy extraño, porque el avión está sin control, aún cayendo con sus dos motores, con sus dos planos, o sea, el avión completo. Es tremendamente extraño y obviamente no podemos más que pensar que algo muy grave ocurrió para que un avión de esta concepción moderno, que no es un avión con muchos años, con muy pocos años, y de nuevas tecnologías, entre y termine en esta situación que le costó la vida a 62 personas. Lamentablemente esa es la noticia que hoy compartimos y que en el momento comienza a haber hipótesis solamente con base a ese movimiento, cómo se veía el avión caer. Ahora le quiero preguntar a usted las otras hipótesis que se manejaban. Se decía que se perdió control en el aire y que justamente no hubo una alineación de velocidad con el viento, y eso fue lo que tiró el avión hacia abajo en ese fenómeno tornillo. ¿Qué opina usted sobre esta hipótesis que también se ha manejado? El avión está lo que se llama en un stall, una pérdida total. Sí. O sea, cuando el avión deja de volar, que no se sustenta más, eso se llama stall, pérdida. Y el avión está cayendo, como comúnmente o vulgarmente podríamos decir, como si fuera una piedra. No vuela, o sea, no hay control, no hay manera de volarlo, de comandarlo. Y a esa situación se llega solamente o porque se hayan detenido los dos motores, o porque algo sucedió muy grave en la cabina y los pilotos quedaron inhabilitados para volarlo, o por cualquier otra situación o tema muy grave, Claro. extremadamente grave. Ya te digo, es muy difícil que un avión llegue a esa posibilidad de caerse de esa manera, y acá lo estamos viendo. Es terrible porque está grabado. Llegar a esa situación es, vuelvo a repetir, extremadamente grave e improbable en algunos Claro. casos, pero acá lo estamos viendo. La Comandante. verdad, perdón. Sí, comandante, le pregunto, según el sitio web FlightAware, que es este sitio que te permite monitorear en tiempo real el vuelo de los aviones, se notificó que Correcto. perdió velocidad a 3.300, en una caída de 3.300 metros por minuto. Esto es increíble el dato que se ofrece. Ahora, hablemos de la pérdida de la comunicación de la que se habló. Explíquenos cómo funciona este monitoreo en tiempo real y en qué momento pues ocurrió ese desfase donde la comunicación se pierde. Bueno, los pilotos ante una emergencia grave se pueden comunicar o se declaran en emergencia o hacen saber que están en una situación grave. Acá no escuchamos nada, eso también es sorprendente. Por eso podemos pensar en cualquier cosa, desde que se congelaron los motores
cosa que también es probable, hasta el hecho de que le haya sido un atentado y hayan puesto algo en la cabina, donde están los dos pilotos, en fin. El universo de posibilidades es muy grande, pero solamente cuando sea recuperada lo que llamamos la caja negra del avión y sea analizada por la organización brasilera que tiene esa responsabilidad, vamos a tener algunas certezas de lo que ocurrió ahí, que le costó la vida a 62 personas, y creo que no va a demorar mucho tiempo porque las autoridades brasileras trabajan muy rápido en eso, son muy eficientes. Esperemos repetir rápidamente los causales, porque esto ayuda a que si es un problema del avión, un problema técnico o algún otro problema inherente a la construcción, fabricación o mantenimiento, ayuda a que no se repita en otros de los tantos aviones de este modelo que están volando en el mundo. Fundamentalmente, la fábrica Airbus va a estar muy interesada en saber por qué uno de sus aviones de última generación se estrella de esa forma tan grotesca, porque es una forma grotesca hasta de caerse. No, y que lamentablemente ha dejado ese resultado de las 62 víctimas fatales. Comandante, le hago otra pregunta, otra de las hipótesis, y esta la decía un ingeniero experto en accidentes aeronáuticos, es el señor Celos Faria de Souza, y él decía lo siguiente, quiero que me escuche con atención, porque la hipótesis que él manejaba era esta, y usted nos explicará con base a su conocimiento. Dice, se preveía la formación de hielo en la zona del accidente. El hielo puede haberse formado en el ala del avión y el sistema de deshielo por alguna razón no funcionó. Como resultado, el avión pierde sustentación y cae, como se ve en los videos. Esto decía el ingeniero. ¿Cuál es la probabilidad de que esto haya ocurrido? Y nos explica, si usted puede, lo que es este sistema de deshielo. Bueno, es perfectamente posible, a determinada altitud la temperatura desciende a tal punto que engelan las alas, lo que hace que el avión pierda sustentación. Pero aún así, hasta llegar a esa situación, los pilotos tienen un montón de instrumentos disponibles para poder detectarlo y eliminarlo. Por eso digo que en un avión de esta factura moderna es muy difícil entender de cómo llegar a esa situación sin haber tomado los pasos necesarios, porque estamos hablando de pilotos profesionales, de un avión que tiene alarmas para ayudarte a detectar esa situación. Entonces, es una posibilidad, pero también hay que entender que si no detectaron eso, la falla es de pilotaje, y entonces ahí, vuelvo a repetir, la Junta de Accidentes analizará en los diferentes pasos de un accidente por qué se llega a esta situación que le cuesta la vida a 62 personas. Ahora hablemos también, comandante, de otra información provista directamente por Flight Radar 24, donde decía que entre las zonas de San Pablo, que es donde ocurrió en la ciudad de Viñedo este terrible accidente, y también del Paraná, había una alerta por formación de hielo, pero aparentemente se ignoró. ¿Esto usted también lo considera como una posibilidad, esta negligencia de haber ignorado una notificación tan importante? Bueno, a ver, los pilotos profesionales, yo volé 42 años, tengo 22.000 horas de vuelo, he volado desde jumbo a aviones más pequeños, y toda esa información, cuando está disponible, estamos obligados los pilotos a leerlo. Y si no, la empresa, cuando despacha el vuelo, tiene la obligación de hacerle saber a los pilotos que puede suceder en su ruta determinada o tal cosa. De esa manera, el piloto, si no lo leyó el comandante o el copiloto o el despachante no lo informó, estamos frente a lo que se llama una falta grave de operación de la empresa. La política operacional de cualquier empresa te lleva a que vos, antes de despegar, verifiques qué vas a tener en la ruta, si hay turbulencia, si hay tormenta, las lluvias, lo que fuere. Pero eso lo tiene que saber el piloto antes. Por eso, con todos los mecanismos que tiene para defenderse frente a esa situación, el avión que tiene lo que se llama antideshielantes,
no debería haber tenido un problema si esas fueron la causa y si no estamos hablando de un grave error humano. Comandante, ¿cree usted, obviamente, en medio de tanta investigación, de tanta incertidumbre, todavía hay más hipótesis que certezas que esto se pudo haber evitado? Sin duda, sin duda. Y hay algo que quiero dejar bien plasmado y bien dicho. Después de volar tanto tiempo y seguir trabajando en la industria, sepan, entiendan y comprendan que siempre, siempre el error es humano. Bien. Ahí están las palabras del comandante Jorge Polanco, por supuesto, con la mirada puesta en lo que hoy ocurrió, este terrible accidente, 62 personas perdieron la vida. Jorge Polanco, no le quiero quitar mucho tiempo con base a lo que quedó, es decir, por suerte, si es que podemos hablar de algo positivo en medio de esto, es que no hubo heridos en la casa donde chocó el avión cuando cayó allí sobre la misma, con toda la situación encendida en fuego. ¿Cree usted posible que se pueda llegar al punto del origen de la causa de esto con todo el quemado, todo el desastre, el escombro? Sí, la caja que registra generalmente los parámetros de la última media hora de vuelo nos va a poder dar claridad de la actitud del avión, la potencia, qué fue lo que o sea, están todos los parámetros e inclusive los que registran la voz de los dos pilotos dentro de la cabina. Okay. Si esas dos cajas, el Flight Recorder y el Voice Recorder, nos van a dar la solución o al menos las respuestas que hoy son interrogantes. Bien, estaremos entonces muy atentos a estas respuestas cuando se haga la revisión de esta caja negra que usted menciona, comandante. Quiero agradecerle y pedirle un mensaje a todas estas personas que hoy leen esta noticia y que se preguntan realmente si es seguro volar, de qué manera se puede volar tranquilo cuando esta noticia, por ejemplo, es parte de la agenda. Andrés, sigue siendo el transporte aéreo la actividad más segura por toda la cantidad de protocolos que la rodean y por los que se cumplen. Que uno de ellos a veces no pueda ser totalmente alcanzado o haya un accidente, pensemos que durante el día se trasladan varios millones de pasajeros en aviones sin ningún inconveniente. Obviamente hay un porcentaje ínfimo que hace que un accidente aéreo sea mucho más mediático que un accidente carretero. ¿Ok? Bien, ahí queda fuerte y claro el mensaje del comandante Jorge Polanco, hoy nuestro consultor aéreo, que nos permite entender un poco de este triste panorama que hoy empaña al Brasil. Comandante, quiero agradecerle por su tiempo y seguiremos en contacto. Muchas gracias, buenas tardes y saludo a todos los oyentes.